Nadie recuerda exactamente cuándo empezó. No hubo un día claro. No hubo una decisión consciente. Solo un momento pequeño, casi insignificante, en el que ser visto empezó a sentirse mejor que estar en silencio. Al principio fue algo leve. Una opinión aprobada. Una mirada que duró un segundo más de lo normal. Una respuesta rápida, un gesto de reconocimiento, una señal mínima de que alguien, en algún lugar, estaba prestando atención. Nada parecía peligroso. De hecho, se sentía necesario. Porque durante mucho tiempo, el silencio había sido pesado. No un silencio externo, sino uno más incómodo. El de no saber si lo que uno era bastaba por sí solo. Ese silencio no gritaba. Solo estaba ahí. Y cuando apareció la validación, no lo hizo como una amenaza. Llegó como alivio. Era agradable sentir que algo de lo que se hacía tenía eco. Que una palabra encontraba respuesta. Que una acción no se perdía en el vacío. No se buscaba admiración. Eso sería exagerado. Solo confirmación. Confirmación de que el esfuerzo no era inútil. De que la forma de pensar no era absurda. De que existir, de algún modo, tenía sentido para alguien más. Con el tiempo, esa sensación empezó a repetirse. Y como todo lo que se repite, empezó a dejar marca. La mente comenzó a notar patrones. ¿Qué cosas generaban respuesta? ¿Qué gestos eran bien recibidos? ¿Qué silencios incomodaban? Sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. Ya no se actuaba solo por impulso interno. Ahora había una segunda pregunta, silenciosa, constante. ¿Esto será suficiente para que me vean? No era una pregunta urgente. No exigía respuesta inmediata. Pero aparecía siempre. Antes de hablar. Antes de decidir. Antes de elegir qué mostrar y qué guardar. Al principio, parecía una simple consideración. Una adaptación normal al entorno. Algo lógico. Pero poco a poco, esa pregunta empezó a ocupar más espacio del necesario. Porque no solo se preguntaba qué decir, sino cómo decirlo. No solo qué pensar, sino qué pensar correctamente. No solo quién ser, sino qué versión de uno mismo resultaba más aceptable. Y así, sin ruido, sin drama, sin grandes señales de alerta. La validación externa empezó a convertirse en una referencia constante. No como guía absoluta. Todavía no. Más bien como un punto de comparación. Si había respuesta, todo parecía estar bien. Si no la había, algo se sentía fuera de lugar. No era tristeza. Era una inquietud leve, difícil de nombrar. Como si faltara algo pequeño, pero importante. Con el tiempo, esa inquietud empezó a quedarse más tiempo del que debía. A aparecer incluso cuando no había razón clara. Un comentario que no llegó. Una reacción que tardó. Un reconocimiento que fue para otro. Nada grave. Nada definitivo. Pero suficiente para que la mente empezara a trabajar. ¿Habré dicho algo mal? ¿Tal vez no fue lo suficientemente interesante? ¿Quizás debería haber hecho más? La mente no buscaba castigarse. Buscaba corregir. Ajustar. Mejorar. Optimizar. Y eso, en apariencia, parecía algo positivo. Porque corregir no es destruir. Mejorar no es dañarse. O eso parecía. El problema no estaba en querer hacerlo mejor. El problema estaba en el criterio. Porque poco a poco, el criterio dejó de ser interno. Ya no se evaluaban las acciones por cómo se sentían al hacerlas, sino por cómo eran recibidas después. El momento dejó de importar tanto como la respuesta posterior. La satisfacción se volvió condicional. Si alguien aprobaba, había calma. Si no, había ruido. Y ese ruido no era evidente. No se manifestaba como angustia inmediata. Era más sutil. Una tensión constante en el fondo. Una vigilancia interna permanente. Una necesidad de estar atento, de no fallar, de no desentonar. La mente empezó a vivir hacia afuera. No porque el exterior lo exigiera explícitamente, sino porque se volvió el espejo principal. Y cuando el espejo es externo,
nunca es estable. Porque lo externo cambia. Las personas cambian. Las expectativas cambian. Las respuestas cambian. Pero la mente, en lugar de aceptar esa inestabilidad, intentó compensarla, pensando más, anticipando más, ajustando más. Y sin darse cuenta, empezó el desgaste. No uno visible. No uno que se note desde fuera. Desde fuera, todo parecía funcionar. Había palabras. Había presencia. Había participación. Pero por dentro, algo ya no descansaba. Cada acción era seguida por una revisión silenciosa. Cada decisión era analizada después de ocurrir. Cada interacción dejaba una estela de dudas. No dudas profundas. Dudas pequeñas, constantes, persistentes. Como gotas. Y con el tiempo, las gotas cansan. La validación ya no se sentía como alivio. Ahora era necesaria. No recibirla no dolía. Pero dejaba un vacío incómodo. Un vacío que no se llenaba solo. Y entonces apareció algo nuevo. La comparación. No abierta. No declarada. Una comparación interna, discreta, casi automática. ¿Cómo reaccionaron a lo mío? ¿Cómo reaccionaron a lo de otros? ¿Qué funcionó allá que aquí no? La mente no buscaba competir. Buscaba entender la lógica. Pero esa lógica no existía de forma clara. Y cuando no hay lógica, la mente inventa reglas. Reglas que nadie pidió. Reglas que nadie confirmó. Reglas que solo viven dentro. Debo ser más así. Esto no es suficiente. Esto sí funciona. Y cada regla nueva estrechaba un poco más el espacio interno. Hasta que, sin notarlo del todo, algo se volvió evidente. La validación externa ya no acompañaba a la identidad. La estaba moldeando. No de forma violenta. De forma gradual. Como una escultura que se ajusta según el aplauso. No según la intención original. Y en ese punto, empezó una sensación difícil de describir. No era tristeza. No era ansiedad clara. Era una especie de desconexión. Como si la versión que actuaba y la que observaba ya no coincidieran del todo. Había momentos de silencio en los que surgía una pregunta incómoda. ¿Esto lo hago porque lo siento o porque funciona? La pregunta no tenía respuesta inmediata. Y por eso se evitaba. Se llenaba el espacio con actividad. Con respuesta. Con validación. Porque mientras alguien respondiera, no había que escuchar esa pregunta. Pero la pregunta seguía ahí. Esperando. Y cuanto más se evitaba, más espacio ocupaba en el fondo. Hasta que un día, en un momento aparentemente normal, sin drama, sin ruptura, sin caída visible, apareció una certeza breve y silenciosa. Algo dentro ya no se sentía propio. No todo. No siempre. Pero lo suficiente como para incomodar. Y esa incomodidad no pedía soluciones. No pedía cambios inmediatos. Solo pedía ser mirada. Porque tal vez, sin notarlo, en el intento de ser visto por todos, algo esencial había quedado sin ser visto por dentro. Y esa es una forma silenciosa de perderse. No de golpe. No por error. Sino poco a poco. Mientras se aprende a existir según la respuesta ajena. A veces, el mayor daño no viene de la crítica, sino de vivir demasiado tiempo esperando aprobación. Y lo más inquietante es que casi nunca se nota. Hasta que el silencio interno se vuelve imposible de ignorar. Después de un tiempo, la incomodidad dejó de ser un evento aislado. Se volvió un fondo constante. No ocupaba todo el espacio mental. Pero estaba ahí. Como un murmullo que nunca se calla del todo. Había días en los que parecía desaparecer. Momentos en los que la atención externa llegaba rápido. En los que la respuesta era clara. En los que todo encajaba sin esfuerzo. En esos días, la mente descansaba. No porque hubiera paz real, sino porque el ruido estaba cubierto. La validación seguía funcionando como anestesia. Breve. Eficaz. Pero cada vez menos duradera.
Porque lo que al principio calmaba durante horas, luego solo calmaba durante minutos. Y cuando el efecto pasaba, el vacío regresaba con más claridad. No como dolor, sino como una sensación de desajuste. Como si algo no estuviera alineado, pero no se supiera exactamente qué. La mente, fiel a su costumbre, intentó resolverlo pensando más. Empezó a revisar cada gesto con mayor atención. Cada palabra, cada silencio. No para entenderse, sino para anticipar reacciones. Antes de decir algo, ya imaginaba posibles respuestas. Antes de actuar, ya medía consecuencias externas. Antes de ser, ya calculaba recepción. Y sin notarlo, la espontaneidad empezó a desaparecer. No de forma abrupta, no como una pérdida evidente. Simplemente, dejó de aparecer. Las decisiones se volvieron más cuidadosas, más pensadas, más filtradas. No porque hubiera miedo consciente, sino porque la mente había aprendido una lección silenciosa. Ser uno mismo sin confirmación externa. Era una experiencia incómoda. Y la mente evita lo incómodo. Así que comenzó a apoyarse cada vez más en referencias externas. En señales. En indicadores. Que fue bien recibido antes. Que generó más respuesta. Que pasó desapercibido. La vida interna empezó a organizarse según esos datos. No como una estrategia explícita, sino como un hábito. Y los hábitos no se cuestionan. Se repiten. Con el tiempo, algo curioso empezó a suceder. Incluso cuando había validación, ya no se sentía completa. Siempre faltaba algo. Una respuesta más. Un gesto adicional. Una confirmación extra. Como si nunca fuera suficiente. No porque los demás no dieran lo necesario, sino porque el criterio interno había sido desplazado. Ya no había una medida propia que dijera esto está bien. Todo dependía de fuera. Y lo externo, por definición, es inestable. Había días de abundancia. Y días de silencio. Y el silencio empezó a pesar más de lo que debería. No porque fuera rechazo, sino porque se interpretaba como señal. La mente no veía ausencia. Veía significado. Si no hay respuesta, algo está mal. Si no hay aprobación, algo falla. Si no hay reconocimiento, algo falta. Y cada interpretación añadía una capa más de tensión. No se notaba desde fuera. Desde fuera, todo seguía funcionando. Pero por dentro, el cansancio comenzaba a acumularse. Un cansancio extraño. Porque no venía de hacer demasiado, sino de vigilarse constantemente. Vigilar que se muestra, que se oculta, que se ajusta. Vigilar la imagen. Vigilar la reacción. Vigilar el efecto. La mente se había convertido en un observador externo de sí misma. Y cuando uno se observa demasiado, deja de habitarse. Apareció entonces una sensación difícil de aceptar. Una sensación de estar actuando incluso cuando no había público. Como si el rol ya no pudiera apagarse del todo. Incluso en soledad. La mente seguía ensayando respuestas. Imaginando conversaciones. Revisando interacciones pasadas. Anticipando escenarios futuros. No había descanso real. El cuerpo estaba quieto. Pero la mente seguía trabajando. Y en medio de ese desgaste silencioso, surgió una duda más profunda. No una duda intelectual, sino una sensación interna. ¿En qué momento dejé de preguntarme si esto me representa? La pregunta no aparecía con fuerza. Aparecía como eco. Y por eso era fácil ignorarla. Había cosas más urgentes, más inmediatas, más visibles. Pero el eco persistía, porque aunque la validación externa seguía llegando de vez en cuando, ya no lograba tapar una percepción creciente. Algo se estaba perdiendo en el proceso. No se sabía exactamente qué. No se podía nombrar. Solo se sentía como una distancia. Una distancia entre lo que se hacía y lo que se sentía auténtico.
La mente intentó resolverlo como siempre. Ajustando. Ser un poco más así. Un poco menos asá. Cambiar el tono. Cambiar el ritmo. Pero cada ajuste alejaba un poco más del centro. Y sin darse cuenta, se cruzó una línea sutil. La validación dejó de ser algo que se recibe. Se convirtió en algo que se persigue. No activamente. No con ansiedad visible. Pero sí como una orientación constante. Las decisiones ya no partían de una convicción interna clara, sino de una expectativa externa anticipada. Y eso empezó a generar una forma particular de frustración. Porque incluso cuando se obtenía lo que se buscaba, la satisfacción no duraba. Había una sensación inmediata de bien, seguida de otra pregunta. ¿Y ahora qué? Nunca era suficiente porque no estaba diseñada para serlo. La validación externa no tiene fondo. No se acumula. No se guarda. Se consume y desaparece. Y vivir de algo que desaparece obliga a buscarlo una y otra vez. Eso cansa. Pero la mente no siempre reconoce el cansancio a tiempo. A veces lo interpreta como falta de esfuerzo. Como si el problema fuera no haber hecho lo suficiente. Así que intenta más. Más presencia. Más respuesta. Más ajuste. Y cada intento añade presión. Hasta que, en algún momento, aparece una sensación nueva. Un deseo breve de desaparecer. No de forma dramática. No como huida definitiva. Solo un deseo de no ser observado por un momento. De no tener que sostener una imagen. De no tener que responder expectativas. Un deseo de silencio real. Pero el silencio, después de tanto tiempo, ya no se siente cómodo. Se siente vacío. Y el vacío asusta más que el desgaste. Así que se vuelve a lo conocido. A la respuesta externa. A la confirmación. A la validación. Aunque ya no satisfaga como antes. Aunque ya no calme como antes. Aunque ya no se sienta propia. Y ahí es donde el conflicto interno se vuelve más evidente. Porque una parte sabe que algo no está bien. Y otra parte no sabe cómo vivir sin eso que la sostiene. No hay villanos. No hay culpables. Solo una mente que aprendió a medirse desde afuera. Y ahora no sabe cómo hacerlo de otra manera. Y esa es una prisión silenciosa. No hecha de reglas externas, sino de hábitos internos. Hábitos que se formaron sin intención, pero que ahora condicionan cada paso. A veces, el mayor desgaste no viene de la crítica constante, sino de necesitar confirmación para sentir que uno existe. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es el mundo exterior, sino la distancia que se ha creado con la propia voz interna. Con el paso del tiempo, la tensión dejó de sentirse como algo puntual. Se volvió una forma de estar, no siempre presente en primer plano, pero nunca del todo ausente. Había momentos en los que parecía posible olvidarla. Instantes en los que la rutina ocupaba suficiente espacio como para no escuchar lo que ocurría por dentro. Días en los que la atención externa seguía llegando. Y con ella, una calma provisional. Pero esa calma ya no se confundía con paz. Era más bien una tregua. Una pausa breve antes de que la mente retomara su trabajo habitual. Observarse, evaluarse, medirse. La mente ya no se preguntaba quién era. Se preguntaba cómo estaba siendo percibida. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambiaba todo. Porque cuando la referencia principal está afuera, la identidad se vuelve inestable. No hay un punto fijo. Solo ajustes constantes. Un día algo funciona. Otro día, no. Y la mente intenta encontrar coherencia donde no siempre la hay. Empieza a buscar patrones en las respuestas ajenas. A interpretar silencios. A atribuir significados a gestos mínimos. Nada se deja al azar. Incluso lo neutro se vuelve sospechoso. Si no hay reacción, la mente llena el espacio. Si no hay confirmación, inventa explicaciones. Si no hay respuesta, asume un fallo. No porque haya evidencia, sino porque la mente no tolera el vacío interpretativo.
Ese vacío se siente como amenaza. Y cuanto más se repite este proceso, más se afianza una contradicción interna. Por un lado, existe el deseo de ser auténtico, de expresarse sin filtros, de actuar desde un lugar más honesto. Por otro, está el miedo silencioso a perder aquello que sostiene la imagen construida. No se trata de fama. No se trata de reconocimiento excesivo. Se trata de no desaparecer. Porque cuando la validación externa se convierte en referencia principal, su ausencia se interpreta como invisibilidad. Y nadie quiere sentirse invisible. Así, la mente empieza a vivir en una negociación constante consigo misma. Puedo decir esto, pero no aquello. Puedo mostrar esta parte, pero ocultar esta otra. Puedo pensar esto, pero no expresarlo. No hay una prohibición externa. Todo ocurre dentro. La autocensura no se vive como censura. Se vive como prudencia. Y la prudencia, cuando no se cuestiona, puede convertirse en encierro. Con el tiempo, aparece una sensación difícil de explicar. Una sensación de estar dividido. No en dos personas distintas, sino en dos niveles de experiencia. Uno que actúa, otro que observa. El que actúa responde al entorno. El que observa evalúa constantemente si la respuesta fue adecuada. Y ese observador interno no descansa. No celebra. No acompaña. Solo analiza. Y el análisis constante agota. Porque no hay momento en el que algo sea suficiente por sí mismo. Todo queda abierto a revisión posterior. Cada palabra puede haber sido mejor. Cada gesto, más oportuno. Cada silencio, más estratégico. Y esa revisión no conduce a claridad, sino a más dudas. Dudas que no buscan respuestas, sino control. Control de la imagen. Control de la percepción. Control del efecto. Pero el control nunca es completo. Siempre hay variables externas. Siempre hay interpretaciones ajenas. Siempre hay factores que escapan. Y eso genera una frustración profunda. No explosiva. No evidente. Una frustración que se manifiesta como desgaste. Como cansancio mental. Como falta de entusiasmo. Como una sensación difusa de estar sosteniendo algo demasiado frágil. Aparece entonces una pregunta incómoda, que no se formula en voz alta, pero se siente con claridad. ¿Quién sería yo si dejara de ser observado? La pregunta no tiene respuesta inmediata, y por eso incomoda, porque responderla implicaría soltar referencias externas. Y soltar referencias externas se siente como perder equilibrio. La mente se resiste. Prefiere lo conocido, aunque duela. Prefiere la validación incompleta al silencio total. Pero esa resistencia tiene un costo. El costo es una desconexión progresiva con la experiencia interna. Las emociones se vuelven menos claras. Los deseos, más confusos. Las decisiones, más calculadas. Ya no se sabe bien qué se quiere. Solo se sabe que funciona. Y vivir desde lo que funciona no es lo mismo que vivir desde lo que se siente verdadero. Pero reconocer esa diferencia requiere detenerse. Y detenerse se siente peligroso. Porque en la quietud, las preguntas emergen sin filtro. Y algunas preguntas no buscan ser respondidas, solo reconocidas. Como esta: ¿cuánto de lo que hago sigue siendo mío? La mente intenta desactivar la pregunta rápidamente. La distrae. La minimiza. No es para tanto. Así funciona el mundo. Todos necesitamos algo de validación. Y es cierto. La validación no es el problema. El problema es cuando se convierte en sustituto. Cuando ocupa el lugar de la voz interna. Cuando define el valor personal. Cuando decide que merece existir. Ahí es donde el desgaste se vuelve más profundo. Porque no hay un punto claro de quiebre. No hay un evento que marque el antes y el después. Solo una acumulación lenta. Pequeñas renuncias internas. Pequeños silencios no dichos. Pequeñas decisiones que no se tomaron por convicción, sino por aceptación.
y cada renuncia deja un rastro que no se ve, pero se siente, como una lejanía creciente de uno mismo. No se pierde la identidad de golpe, se diluye, se adapta tanto que deja de tener forma definida. Y cuando eso ocurre, incluso la validación externa pierde sentido. Porque ¿qué se está validando realmente? ¿Una imagen? ¿Una versión editada? ¿Una adaptación constante? La mente empieza a notar la paradoja. Cuanto más depende de la validación externa, menos sabe qué parte de sí está siendo validada. Y eso genera una inquietud nueva. Una inquietud más profunda que la falta de respuesta. Una inquietud existencial. No dramática. No desesperada. Solo persistente. Como una grieta silenciosa. En medio de esa grieta, aparece algo parecido a un anhelo. No de reconocimiento. No de aprobación. Un anhelo de coherencia. De sentir que lo que se hace y lo que se es no están tan separados. De actuar sin tener que evaluarse después. De hablar sin revisar cada palabra. De existir sin esperar confirmación inmediata. Pero ese anhelo no se traduce aún en acción. Porque soltar hábitos internos no es sencillo. No basta con entenderlos. Hay que enfrentarlos. Y enfrentarlos implica atravesar incomodidad. La incomodidad de no saber cómo será recibido lo que no está ajustado. La incomodidad de no anticipar la reacción ajena. La incomodidad de sostenerse sin espejos externos. Por ahora, la mente solo observa esa posibilidad desde lejos. La considera. La imagina. Pero no se acerca del todo. Todavía hay apego. Todavía hay dependencia. Todavía hay miedo a perder lo poco que sostiene la estructura actual. Así que el desgaste continúa. No con la misma intensidad todos los días. Pero siempre presente. Como un recordatorio silencioso. De que algo dentro está pidiendo ser revisado. No cambiado todavía. Solo visto con honestidad. Y quizá ese sea el punto más delicado de todos. Porque una vez que algo se ve con claridad, ya no se puede fingir que no existe. A veces, el mayor conflicto no es entre el mundo y uno mismo, sino entre la versión que se muestra y la que permanece en silencio, esperando ser reconocida. Hay un momento, no siempre identificable, no siempre consciente, en el que la mente deja de huir, no porque haya encontrado respuestas, sino porque el desgaste ya no permite seguir ignorando ciertas verdades internas. No ocurre de golpe, no llega con revelaciones, llega como una quietud extraña, una pausa más larga de lo habitual, un silencio que ya no se llena inmediatamente. En ese silencio, algo se acomoda. No es alivio, no es paz inmediata, es claridad. Una claridad incómoda, pero honesta. La mente empieza a notar algo que siempre estuvo ahí, pero que había sido eclipsado por el ruido externo. La validación externa nunca fue el problema en sí. El problema fue usarla como punto de apoyo principal. Porque cuando el apoyo está afuera, la estabilidad depende de factores que no se controlan. Y vivir así cansa. No por falta de fortaleza, sino por exceso de vigilancia. En ese momento de quietud, aparece una constatación simple. Gran parte del desgaste no venía de no ser aprobado, sino de necesitarlo para sentirse completo. Esa necesidad no se juzga, no se condena, se observa, se entiende que no nació de la nada, que fue aprendida, que tuvo sentido en algún momento. Quizá fue una forma de adaptarse, de pertenecer, de sobrevivir emocionalmente. Pero lo que alguna vez ayudó, ya no cumple la misma función. Y reconocer eso no exige una reacción inmediata. No exige cambiar conductas de un día para otro. No exige renunciar al mundo. No exige aislarse. Solo exige algo más sutil. Dejar de mentirse. Aceptar que muchas decisiones no nacieron del deseo interno, sino de la expectativa externa. Aceptar que muchas palabras no fueron dichas, no por falta de convicción, sino por miedo a perder aprobación.
Aceptar que una parte importante de la identidad se fue construyendo en respuesta al entorno, no desde el interior. Esa aceptación no trae alivio inmediato, trae incomodidad, porque aceptar implica soltar la narrativa de que todo está bien. Implica reconocer grietas, implica admitir cansancio, pero esa incomodidad es distinta a la anterior. No es la incomodidad de la carencia, es la incomodidad de la verdad. Y la verdad, aunque pesa, no desgasta de la misma manera. En medio de esa claridad, surge una pregunta distinta a las anteriores. No es ¿qué debo hacer? No es ¿cómo cambiar esto? Es algo más simple. ¿Qué queda cuando no estoy siendo evaluado? La pregunta no busca respuesta inmediata. No necesita ser resuelta. Solo necesita ser sostenida. Porque sostenerla implica permitir que algo interno emerja sin filtros. Y lo que emerge no siempre es claro. No siempre es bonito. A veces es confuso. A veces es contradictorio. Pero es propio. Y eso marca una diferencia. No se trata de rechazar la validación externa. No se trata de volverse indiferente al mundo. No se trata de vivir aislado. Se trata de reubicarla. Dejar de usarla como base. Dejar de usarla como medida principal. Dejar de usarla como sustituto de la voz interna. Cuando eso ocurre, algo cambia de forma silenciosa. Las acciones dejan de estar tan cargadas de expectativa. Las decisiones no se revisan con la misma dureza. Las respuestas ajenas pierden un poco de peso. No porque ya no importen, sino porque ya no definen. Y esa diferencia es sutil, pero profunda. Porque por primera vez en mucho tiempo, la experiencia interna empieza a tener espacio. No se llena de inmediato. No se vuelve clara de golpe. Pero ya no está completamente desplazada. Hay momentos en los que la mente sigue buscando aprobación. Eso no desaparece de un día para otro. Pero ahora hay conciencia. Y la conciencia cambia la relación con el hábito. Ya no se vive de forma automática. Ya no se confunde con identidad. Se reconoce como tendencia, como inclinación aprendida. Y reconocer algo es el primer paso para no ser dominado por ello. No hay promesas aquí. No hay finales cerrados. La validación externa seguirá existiendo. El mundo seguirá respondiendo de formas impredecibles. Pero algo esencial se ha reordenado. La referencia principal ya no está completamente afuera. Hay una sensación tenue, pero firme, de estar volviendo a habitar el espacio interno. No como un refugio perfecto, sino como un lugar legítimo. Un lugar desde el cual observar, sin tener que ajustar todo para ser aceptado. Y eso no se siente como victoria. Se siente como alineación. Como si, después de mucho tiempo, la mente dejara de empujarse hacia afuera y comenzara, lentamente, a escucharse. Quizá no se trate de dejar de buscar validación, sino de recordar que existir no necesita permiso, y que cuando nadie mira, lo que queda no es vacío, sino la posibilidad de empezar a reconocerse sin testigos.